Bueno, vamos a continuar con este panel número 2, los desafíos de las nuevas generaciones, que en realidad son los desafíos de todos. Tenemos un panel, yo creo, de lujo con 3 personas muy destacadas. Daniel Lacalle, uno de los economistas más brillantes, más destacados de España y con las fronteras excedidas también, porque es muy conocido en toda América Latina y en toda Europa. También va a estar con nosotros Javier Martínez Fresneda, director de NEOS, una fundación muy amiga con la que trabajamos mucho. Y finalmente Rael Tamames, emprendedor tecnológico, experto en inteligencia artificial, miembro también de la Fundación Internacional para la Libertad. Tenemos una media hora, vamos a hacer 2 rondas de participaciones y vamos a comenzar con Daniel Lacalle. Ya lo dije, Daniel es un economista de los más importantes, un querido amigo y una persona a la que yo admiro mucho. Acaba de publicar un libro sobre lo que está pasando en el mundo que ha tenido gran impacto. Y yo empezaría por ahí, Daniel, pensando en los desafíos de las nuevas generaciones, pero también de todos, ¿no? Vos acabás de escribir un libro donde tratás de imaginar lo que viene. Estamos viviendo un momento raro en el mundo, con una política muy polarizada, para decirlo de alguna manera. Esa idea de la democracia liberal de hace 30 años, donde había una centro-derecha moderada y una socialdemocracia moderada, parece que ya no es lo corriente hoy, parece que las posiciones se han polarizado. Yo no estoy seguro de que eso sea bueno, pero es lo que hay, ¿no? Y por otro lado, la economía viviendo un proceso completamente revolucionario a partir de esta revolución de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿cómo estás viviendo un poco todo esto? ¿Qué nos podés aportar? Muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias a la Fundación, muchísimas gracias, querido, que estamos encantados de estar aquí, Álvaro, Patricia, todos, muchísimas gracias por invitarme. Estamos viviendo el mejor momento de la humanidad y por eso en muchas ocasiones parece que estamos viviendo el peor, ¿no? El año 2026 va a ser el mejor año de la historia de la humanidad en cuanto a acceso a bienes y servicios, en cuanto a acceso a agua potable, incluso, aunque parezca mentira, va a ser uno de los años con menos tensiones geopolíticas que hemos tenido en muchos años. Sin embargo, la tecnología, los medios de comunicación, obviamente, y la democratización del conocimiento nos hace ver las cosas con 3 errores en economía, ¿no? Esto lo digo en mi libro, baratísimo por otro lado, ¿vale? Número 1, presentismo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora es lo más importante de la historia, no es cierto, ¿vale? Decía el otro día un ministro español que nunca habíamos tenido más guerras. Eso es un insulto para nuestros abuelos y para nuestros bisabuelos. El segundo es la nostalgia, ¿no? En mi época sí que se vivía bien. Mi abuela se compró una casa por 5.000 euros. Mentira. Spandau Ballet, Modern Talking, un horror. Y la distopia, el último. Distopia es vamos a morir todos, que es un hecho, pero no todos a la vez, ¿no? Entonces eso es importante porque ni estamos en un entorno para pensar que vamos a ir... La muerte y los impuestos, decía alguien, ¿no? La muerte y los impuestos son las únicas 2 certezas. Son certezas y vamos a dar otras certezas. Certeza número 1 es que nos van a crujir impuestos. Certeza número 2 es que, por supuesto, los riesgos geopolíticos van a continuar porque lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos no es una novedad, es la historia de la humanidad. Es lo que hemos vivido todos, algunas veces con la Unión Soviética y Estados Unidos o no. Y lo más importante es que la diferencia esta vez es que no se está cuestionando el modelo económico. El capitalismo no está cuestionado. Las dos son potencias capitalistas y compiten como Coca-Cola y Pepsi. Desde el punto de vista de los jóvenes, etcétera, la distopia es muy fácil de vender, porque cualquiera de nosotros que trabajamos en medios de comunicación vemos cómo si se pone un titular negativo,
tiene muchísimo más impacto que un titular positivo. Sin embargo, la evidencia de lo que viene es muchísimo más optimista y por eso, cuando vemos estos riesgos de la polarización, del populismo, etcétera, etcétera, no debemos verlo desde el punto de vista del presentismo, sino desde el punto de vista de una sociedad que está evolucionando y en la que se ponen en cuestión los dogmas o las ideas de toda la vida y se hace de manera que parece abrupta, pero que siempre lleva al progreso. Y yo creo que eso es positivo. Y creo que además las ideas de la libertad están ganando por goleada, y esto es muy importante. Las ideas de la libertad están ganando en las redes sociales, están ganando entre los jóvenes y están ganando en general con la combinación de las alternativas que se presentan desde un punto de vista pues, de combinación de centro-derecha, liberales y derecha nacionalista. Y yo creo que esto es muy importante porque el relato está cayendo y está mejorando significativamente gracias a la tecnología. ¿Por qué los gobiernos le tienen tanto miedo a la inteligencia artificial? Los gobiernos le tienen miedo a la inteligencia artificial porque les quita poder, ¿no? La tecnología democratiza el conocimiento, la tecnología reduce las capacidades de arbitraje de los entes más burocráticos y la tecnología impide el control de la sociedad que muchos gobiernos quieren implementar. Cualquiera de vosotros que haya ido a China sabe una cosa, una VPN acaba con el control del gobierno chino a la hora de impedirte la utilización de tus redes sociales o de tus archivos. Todo esto es importante porque si nos quitamos de la parte del presentismo y nos olvidamos de si nos gusta un líder político u otro, la realidad es que las ideas de la libertad están avanzando, los jóvenes van a tener muchísimo más empleo y, como decía usted, alcalde, hace un minuto, lo importante es, en vez de negar la realidad y luchar para que no exista, ¿no? Meter la cabeza como el avestruz, lo que tenemos que hacer es dar a los jóvenes la evidencia de que con mayor capacidad de conocimiento y con mayor democratización de la utilización de la tecnología van a tener muchísima más prosperidad. Va a haber un repunte de la productividad espectacular. Vamos a tener muchísimo más acceso a bienes y servicios y no, la inteligencia artificial no es una amenaza, la amenaza es la estupidez humana. Muchísimas gracias a todos. Daniel, gracias. Me encanta tu entusiasmo, me gustaría compartirlo del todo, en algunas cosas lo comparto, pero ¿no estamos ante un riesgo de que se genere un nuevo modelo que no sea ya la democracia liberal, sino bueno, algunos la han llamado la democracia liberal, pero también estamos viendo un modelo que parece atraer a mucha gente, que es el modelo chino, para decirlo de alguna manera, que es esta suerte de capitalismo autoritario o autoritarismo de mercado. ¿No hay un riesgo grande con eso? Bueno, hay un riesgo que se quita yendo a China, fundamentalmente, ¿no? Y visitando China. Es muy fácil, claro, y además no es muy caro para los ciudadanos hoy en día. Esto ya ocurrió, esto lo hemos vivido los que somos más mayores, vosotros sois muy jóvenes, pero lo hemos vivido en la época. Yo recuerdo en los años 80, cuando yo era un chaval, que escuchaba a los medios de comunicación decirme dos cosas constantemente, ¿no? Ronald Reagan nos va a matar a todos, nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial y va a acabar con Estados Unidos, y la Unión Soviética es lo mejor después de la creación del pan de molde, Gorbachev es una especie de ángel que ha salido de los... etcétera, y esto es una maravilla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, dando la batalla cultural, es recordarle a la gente que las alternativas de control siempre te van a dar miseria. Es decir, cuando alguien te dice que le des tu libertad a cambio de prosperidad, no recibes ni libertad ni prosperidad, como decía Benjamin Franklin. Y es muy importante ser conscientes de que esa batalla cultural es esencial a la hora de evitar el riesgo que conocéis también en América Latina, de que cuando la izquierda radical toma el poder no lo suelta ni para de dar, y, lo más importante, que no caigan en el error de pensar que el autoritarismo capitalista les va a dar prosperidad. No hay nada más que salir de Shanghái, cruzar 20 kilómetros y ver miseria.
Y eso es lo importante. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ya volveremos. Javier, gracias de nuevo por acompañarnos. La Fundación NEO se dedica mucho al tema de los valores y acaba de pasar algo en España que para mí fue un poco raro, ¿no? Que acaba de estar el Papa, un Papa que tiene credenciales, no sé, para mí no muy claras. Yo no tenía muy claro el pensamiento del Papa. Algunos decían que era un sucesor directo de Francisco. Francisco es una persona que en política no podríamos decir que era un procapitalista. Sin embargo, el Papa ha hecho un discurso acá que ha sido muy elogiado por muchos amigos. Incluso hizo algo sorprendente, que es reivindicar a la Escuela de Salamanca, ¿no? Que es todo un símbolo para los liberales, ¿no? ¿Por qué no me das un poco tu impresión sobre todo esto? Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme, a Gerardo, a Nacho, que no puede acompañarnos hoy, a toda la FIL, Álvaro, Patricia. Es un auténtico placer estar aquí. Bueno, vamos a ver, el Papa, la verdad que yo creo que la visita del Papa a España ha sido un aldabonazo, un chute enorme de energía para los miles, millones de católicos que estamos en España, ¿no? Claro, ¿qué es lo sorprendente, lo nuevo del discurso del Papa, especialmente en el ámbito público? Hay que decir que el más remarcable, lógicamente, es en el del Congreso de los Diputados. Pues yo me atrevería a decir que nada. El Papa ha venido a explicar la doctrina clásica de la Iglesia Católica, ¿no? No solamente respecto a la antropología humana, es decir, la defensa sin cuartel de la dignidad humana, que eso tiene implicaciones prácticas en el tema de la inmigración, en el tema del derecho a la vida, etcétera, etcétera, sino también como una propuesta completa de principios, de valores para conducir la vida, ¿no? Lo que es curioso de la visita del Santo Padre a España es que, bajo mi punto de vista, ha habido muchísimos sectores, muchísimas propuestas ideológicas que se lo han tratado de apropiar, especialmente las que defienden unas posturas antropológicas o ideológicas opuestas. Claro, los que tenemos enfrente pueden ser perversos, sectarios, pero tontos no. O generalmente, porque claro, ves alguno también, pero generalmente no. ¿Eso qué pista nos da? Pues que la Iglesia, que el Papa, que el mensaje que defiende tiene una legitimidad, tiene una autoritas brutal. Cuando esos mensajes han venido más cerca de los postulados que algunos defienden, han vivido muy cómodos, se han dado cuenta del enorme viento de cola que trae esto. Por eso ese ansia de apropiarse el discurso del Papa. Otra derivada, sin criticar a nadie, quizá algunos sectores de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, deberían entender el poder que atesoran y ejercitarlo, porque para eso está el poder, ¿no? Dicho esto, creo que lo que ha venido a demostrar esta histórica visita es que existe una enorme ansia en España, y me atrevería a decir que en toda Iberoamérica, de la recuperación de un mensaje que entronca con nuestra tradición, ya independientemente de que si uno tenga fe o no lo tenga, porque todos los principios que nosotros defendemos en el ámbito público, la libertad de expresión, la defensa de la verdad, la defensa de la libertad, cuestiones como, por ejemplo, la reinserción y el rechazo de la pena de muerte, beben directamente de la filosofía de la antropología cristiana. Con lo cual ha sido un auténtico chute de energía, ha sido un lujo, y yo creo que la deberemos recordar por muchísimo, muchísimo tiempo. Además de eso, metiéndome un poco en la pregunta, Gerardo, si me permites, que le hacías a Daniel y que Daniel ha respondido brillantemente, yo quisiera añadir una cosa muy pequeñita, ¿no? Respecto a lo que están viviendo hoy las nuevas generaciones, que bueno, que también hay que hablar qué son nuevas generaciones, porque estos woke, ¿no? Dicen, ¿no? Jóvenes hasta los 40, los 40, ¿no? Yo creo que hay que... Joven, no, yo cumplo 40 este año, Daniel, pero joven, ¿no? Se ha quedado corto con esa definición. Yo creía que los jóvenes eran mucho más arriba.
Eso nos han querido vender precisamente para quitarle a las personas su necesidad de responsabilidad de tener que hacerse cargo con la vida. No, tú eres joven eternamente. No, pues lamentablemente no. Pero quería decir una cosa. Yo creo que hay una desafección relacionado con los problemas que aparecen en las democracias liberales de una parte de la juventud que rechaza una serie de cuestiones que le han venido vendiendo desde hace mucho tiempo. Pero ahí nos tenemos que esforzar en explicar que lo que están rechazando, lo que ellos entienden que ha sido un fraude, no es la democracia liberal. Lo que a ellos les han vendido es el consenso socialdemócrata. Eso es lo que les ha llevado a tener problemas en el acceso a la vivienda, a tener una carestía de la vida inasumible, a no poder tener un proyecto de vida. No la democracia liberal, no el juego del Estado de Derecho, la economía de mercado, no. Ha sido el desboque wokista de la propuesta del Estado del Bienestar. Pero la crítica es a la democracia liberal, ¿no? Claro, pero porque ahí hay una miopía. Ellos entienden que no ha pasado nada, ¿no? Se establece la democracia liberal en nuestros países y ¡pum!, aparecemos en 2026. ¿Y cuál es el problema? La democracia liberal. No, perdona. La democracia liberal ha sido pervertida, ocupada, usurpada por sus peores enemigos, que han transformado esas democracias liberales en una cosa absolutamente irreconocible, que es lo que les ha llevado a la situación de hoy. Gracias, Javier. Antes de darle la palabra a Rafael, quiero recordar a nuestro queridísimo Carlos Alberto Montaner, que hace unos años decía: un papa argentino y un presidente del Banco Central italiano. ¿Cómo está el mundo para que pase eso? Bueno, Rafael, a ver si nos ayudás un poco a entender. Yo contraté un profesor de inteligencia artificial en Argentina y no aprendo nada, ¿no? Pero a todos nos preocupa, y ese era un poco el motivo que los chicos de Fil Futuro decían: ¿cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial? En sí mismo creo que tiene un valor, pero para defender las ideas de la democracia liberal, de esto que hablamos. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti, Gerardo, gracias a la Fundación, que es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo soy emprendedor, yo he creado 6 compañías, he vendido 4, todas de temas tecnológicos. He escrito 2 libros, uno de robótica y otro de inteligencia artificial, como ha dicho Daniel, el suyo. El mío también está en Amazon, por si lo quieren ver, también en casa del libro. La inteligencia artificial, yo que viví la digitalización y desde muy pequeño aprendí a programar antes de tener la mayoría de edad, es siempre el miedo a lo desconocido. Y el miedo es humano. Y no es nada raro, no es criticable el miedo. Lo que es criticable es la inacción, ¿no? El no formarse, el no conocer y el no aprender. La inteligencia artificial, para mí, que soy eminentemente emprendedor y eminentemente liberal, libertario, como lo quieran etiquetar, es una oportunidad enorme para liberarnos, porque a las empresas les permite más productividad, a los seres humanos mucho más conocimiento. Entonces, no veo nada malo en la inteligencia artificial y es más, que me acompaña aquí el compañero de Neos, sobre todo no me preocupa la izquierda, por así decirlo, porque siempre van a entrar con la regulación. Me preocupan los conservadores, ¿no? La parte de los aliados, porque la inteligencia artificial, y yo soy contrario, no se debe regular. Yo me considero católico, me ha encantado que el Papa venga y ha hecho discursos, porque es una persona con gran base intelectual, pero la encíclica sobre la inteligencia artificial es muy criticable, desde el respeto, por supuesto, intelectual, porque nos lleva otra vez a la regulación de algo desconocido y regular también algo ilógico, que es una tecnología, que es el error que ha cometido la Comisión Europea, vanagloriándose de tener la primera ley sobre inteligencia artificial, que ahora mismo están intentando desmontar porque ha sido ridícula, y no les descubro nada, o a lo mejor sí. Europa no tiene ni una empresa de inteligencia artificial potente, salvo Mistral, que es francesa. Todas las demás están en Estados Unidos y alguna en China, ¿no? Entonces, yo les animo a todos en sus ámbitos de poder o en sus ámbitos familiares que la regulación no lleva nada bueno
y la inteligencia artificial se tiene que desarrollar de manera libre. Quien la quiera regular, aunque parezca mentira, y Anthropic, que es una gran empresa de inteligencia artificial, es porque quiere acotarla a 3 o 4 jugadores y que la regulación, sobre todo en inteligencia artificial, mata a los medianos y a los pequeños, porque la cantidad de aspectos en una regulación en un continente como el europeo solo lo pueden soportar las grandes empresas, solo lo puede soportar Apple, OpenAI o Anthropic. Entonces, si regulamos siempre hay un aliado, en este caso con respeto al Papa, por nuestros niños, por nuestros hijos. Yo soy muy fan de Los Simpson. Entonces hay un personaje de Los Simpson que dice, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Bueno, pues a nuestros niños hay que educarlos. Y si les educamos con tecnología, sabrán usarla correctamente. El problema es que no los eduquemos. No sé si Gerardo ahí responde a las dudas que tenemos sobre inteligencia artificial. Y quería conectar un poco, como también esto es se llama Fil Futuro, ¿no? Es sobre las nuevas formas de comunicación. Me alegra que ya lo haya dicho Daniel, y también supongo le estará pasando a Neos, que sin tecnología, esta explosión de nuevos liberales o de expresión de la idea de la libertad. Yo estuve el viernes en la Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana, que muchos de ustedes seguro que conocen. Bueno, yo cuando era casi menor de edad fui miembro del Juan de Mariana. Éramos 15 nerds, personas desde el Asperger al autismo, a economistas que solo hablaban del patrón oro, ¿no? Entonces, ver 200, 300 personas cuando vino Milei, todo el casino de Madrid lleno, se puede por el poder de las redes y la tecnología. Porque también si les piden regular las redes es también una equivocación, porque es el mayor capacidad que hemos tenido, ¿no? Que nos quejábamos en España, en nuestro país, los medios de comunicación. Bueno, pues ¿cuánto han hecho las redes sociales por el liberalismo y las ideas de la libertad? Y ahí, cerrando, no sé si estoy poco de tiempo, les hago una pregunta. ¿Conocen a alguien de ustedes, a una persona que se llama Gaspi? Vale. Bueno, un 10% de la sala. Bueno, lamentablemente, Gaspi es un creador de contenido que murió ayer en Río de Janeiro, lamentablemente, en un accidente de helicóptero. Gaspi tenía entre 3 y 6 millones de seguidores en redes sociales. Es un humorista argentino, 23 años, el pobre falleció ayer. Hay una conversación que muchos de nosotros, o algunos, o la sociedad, que no son conscientes de los creadores de contenido, los creadores de comunicación que mueven nuestras sociedades y que son tan respetuosos como un medio de comunicación. Me sigue sorprendiendo, yo soy amante de los periódicos y de las revistas, que entendamos que la conversación solo pasa por los medios tradicionales o los medios digitales. Hay una conversación que ocurre en los creadores de contenido y les animo a que estén atentos también a ella, porque ahí ocurren cosas y ocurren cambios sociales y ahí es donde se pueden vincular también las ideas de la libertad. Gracias. Les quiero pedir una última opinión sobre este tema que un poco vincula todo lo que se ha hablado aquí. Recuerdo que fue en Chile por primera vez donde los amigos de Libertad y Desarrollo me hablaron cuando empezó el tema de la revolución tecnológica, comunicacional, de que esto iba a significar eliminar del rol iba a significar la desintermediación de la política. O sea, ya como que ese rol que cumplían los partidos políticos de intermediarios entre la sociedad y el poder iba a ir desapareciendo. Aznar agregaba que esto iba a significar el fin de las jerarquías. Eso está pasando, eso está pasando. Todos nos entusiasmamos con ese fenómeno, sobre todo ustedes recuerdan cuando fue la primavera árabe, que fue la primera instancia política donde se vio el impacto de las redes sociales. Ahora, eso terminó en un desastre. La primavera árabe terminó en un desastre, terminó con líderes más radicalizados que los que había. Y yo me temo estar viendo de que este fenómeno, esta democratización, para llamarlo de alguna manera, vía las redes sociales, está ayudando a aparecer muchos líderes populistas, de izquierda y de derecha, ¿no?
¿Puede estar pasando algo así? Efectivamente, puede estar pasando y ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a que el tiempo dulcifica los perfiles de muchos políticos, ¿no? Pues el otro día me decían, es que ya no tenemos políticos como Alfonso Guerra. Me parece que es que nos hayamos olvidado, con todo mi cariño, ¿no? De mucho cariño, pero parece que nos hayamos olvidado de las propuestas radicalmente populistas, ¿no? Que se presentaban en aquella época, ¿no? El tiempo dulcifica, ¿no? Fíjate que se está dulcificando ahora. A Pablo Iglesias ya es lo último. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que nos habíamos acostumbrado a un problema muy grande. Una de las razones por las que hay un descontento tan grande con respecto al capitalismo o a lo que llamamos las democracias liberales ha sido el consenso entre los que nos llamamos moderados. ¿Por qué? Porque si tú lo que estás constantemente es diluyendo las ideas a un acuerdo que nadie defiende entre personas que no piensan específicamente nada concreto, los errores los paga el ciudadano y no pasa nada en el lado de las élites. ¿Qué es lo que pasa? La importancia de la batalla cultural, que maravillosamente da la Fundación Internacional de la Libertad, es recordarle a la gente que las ideas son importantes, que sin un marco moral, sin un marco de ideas en cuanto a por qué se están haciendo las cosas, las políticas pierden el sentido y se convierten en utilitaristas. Entonces siempre va a aparecer un populista, con lo que queramos llamar, en cualquier momento de la historia, a decirnos que ellos tienen la solución. Lo era Felipe González en el año 82 y ahora puede ser otro. Y obviamente lo que conviene, por lo tanto, es estar abriendo ese debate para que en la sociedad los jóvenes tengan la información que les permita tomar su propia decisión sin caer en la trampa de las promesas fáciles o de los extremos. Pero conviene recordar que una de las razones por las que la sociedad hoy tiene el nivel de descontento, particularmente en la Unión Europea, ha sido precisamente por diluir los principios y los valores y convertirlo todo en una especie de negociación de mínimos, de mínimo común denominador que termina convirtiéndose en un empeoramiento generalizado para la gente. Nada más. Entonces, lo que hay que aprovechar es la oportunidad que nos da la tecnología y la libertad para que los jóvenes y todo el mundo se dé cuenta, y por eso estamos ganando la batalla en las redes sociales y por eso las quieren regular, de que las ideas de la libertad son mucho más importantes. Son mucho más importantes. Que la solución no viene porque, perdón, y ya termino, la solución no viene porque un político mesiánico decida por dónde hay que ir o un comité, sea ese comité nosotros cuatro o otros de otro lugar. Lo que hay que decirle a todo el mundo es no busque usted a líderes mesiánicos ni en mí ni en mis adversarios ideológicos. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que la gasolina del populismo siempre viene de tres partes, ¿no? En primer lugar, de un enfado muy profundo, de un cabreo, diríamos en España, si se me permite la palabra. En segundo lugar, de problemas ignorados, es decir, el populista suele poner el dedo en la llaga de lo que la clase política en su conjunto no ha venido hablando durante un tiempo. Ejemplo clarísimo en Europa, los problemas asociados con la inmigración descontrolada. Claro, eso era un tema tabú. Pero los problemas existían, ¿no? La gente sufría estos problemas. Y, por último, un desprecio a todo lo construido anteriormente. Entonces, ¿cómo se confronta esa idea? Convencer al enfadado es difícil, pero, sin embargo, de las otras dos fuentes sí podemos atacar. Sí se puede hacer propuestas desde el punto de vista liberal conservador, que esta es una rara avis, que ya sé que los liberales decís que no existe, mis amigos más conservadores también, pero hay algunos que creemos que existe. Dando esa batalla, es decir, hablando de los problemas que obviamente existen y dándole una respuesta. Y tercera cuestión, reivindicando reformas en profundidad. Ahora mismo, y España es un claro ejemplo, tenemos un coche averiado, ¿no? El coche no va bien en las rectas, se nos va en las curvas y tenemos una disyuntiva.
O lo llevamos a la ITV, que para los que no sean de España es la revisión obligatoria que tenemos que pasar con los coches cada cierto tiempo, o lo desguazamos. Bueno, yo creo que la solución es la reforma. Hay que poner en valor todo lo que hemos conseguido hasta aquí. Daniel lo decía antes, vivimos una de las mejores épocas de la historia de la humanidad y esto también es gracias a los sistemas políticos o lo que queda de los sistemas políticos que nosotros aquí defendemos. ¿Qué ocurre? Que hay que identificar las cosas que han ido mal y suturar las heridas. En España lo tenemos muy fácil. ¿Por qué? Porque nuestro actual gobierno es como el contraste de una radiografía. Ha identificado todo lo que está mal. Han metido la mano en todas las ranuras y huecos del sistema. No hay más que seguirles la pista para saber dónde hay que empezar a reformar. Gracias. Rafael. Bueno, es como un Q2, ¿no? Añado a lo que ha dicho Daniel y Javier por completar y no repetir. Yo diferencio, Gerardo, con la pregunta que nos haces entre ser popular y populista, ¿no? Como también bien decía Daniel, todo lo anterior, ¿no? Parece que era precioso, ¿no? Aquí tuvimos a Jesús Gil, que no sé si algunos lo conocen, que bueno, un poco populista era, ¿no? Entonces, el populismo siempre ha existido. Lo que pasa es que los canales de comunicación y las estructuras y la tecnología han cambiado. Y yo, igual que me pasa en la tecnología y en la política, no tengo miedo y veo, y creo que es utópico, pero espero que pase antes de que muera, que la tecnología no ha entrado en la política. No digo en las campañas políticas. Y la tecnología no ha entrado en los gobiernos. Porque ya no es solo un tema de eficiencia, sino es un tema de elección. El problema en nuestros países, y hablo un segundo de España, es que se quiere cambiar a uno por otro, más o menos por unos cambios estéticos, etcétera, pero la sensación que tiene una sociedad, la joven y hasta la de mediana edad, es que todo va a seguir igual. O sea, no hay reformas. Yo cuando tuve que votar por primera vez en España, estaban todos los escándalos del Partido Socialista, el que firmaba los billetes en el Banco de España tenía casos de corrupción. Entonces, yo, con la información que tenía, y no era muy consciente, era o me iba de España o ganaba un partido más allá de la ideología, que en este caso fue Aznar, que hiciera reformas, que fuera reformista. Porque los jóvenes lo que esperábamos es un cambio radical de lo que había. Entonces, si no hay cambios radicales, si hay como cambios estéticos, entiendo perfectamente que la gente vaya al populismo. Entiendo que vaya a las respuestas fáciles. Porque los que deberían de ser moderados, racionales, etcétera, tampoco ofrecen nada sexy. Y entiendo también a Iberoamérica. Yo he tenido empresas en toda Latinoamérica. No soy, por ejemplo, no soy un experto en Perú, pero claro, yo veo a Keiko Fujimori y digo, claro, el electorado peruano que tenga que elegir siempre entre lo menos malo y lo malo, o sea, debe ser muy complicado, debe hastiar, ¿no? Entonces, yo lo que veo ahí, Gerardo, sí que en eso soy pesimista, es decir, que la tecnología o la inteligencia artificial no entra en los partidos, en cómo se financian, que ese es uno también de los problemas, y al final cuando llega a los gobiernos hay mucha decepción y se está generando, o sea, yo veo que las ideas están siendo más fuertes y son muy importantes porque si no hay ideas, si no hay bases morales, no se construye, pero no hay nadie con qué aplicarlas. Es decir, que la mayoría de los políticos y los partidos no tienen estructuras ni ágiles ni modernas como para ejecutarlas en los gobiernos. Muy bien, muchas gracias. Nos haría falta mucho más tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Vamos a convocar a Rómulo López y a los siguientes panelistas.